Muchas gracias por esta oportunidad. Thank you very much for this opportunity to dialogue with so many of you. Esta ocasión que nos da el lanzamiento del mapa global interactivo de los centros sociales de la Compañía de Jesús. Me viene a la mente la imagen del horóscopo universal de la Compañía de Jesús que el padre Athanasius Kircher en 1646 dibujó sobre un frondoso árbol de olivo. Ahí puso todas las provincias y misiones jesuitas alrededor de todo el mundo. Hoy, Today, we are committed to remain rooted in Jesus Christ, with branches connected to each other that receive desde un solo punto, desde su raíz, Jesús. Nuestra misión de servir y caminar con Él, el que se encarnó y se identificó con los pobres, nos ha llevado a las fronteras más difíciles y desafiantes de todo el mundo. De hecho, podemos decir, como nos manda el Evangelio, que hemos llegado hasta los confines de la tierra. Compañeros y compañeras, estamos viviendo un cambio de época histórica, afectados por la agudización de la crisis ecológica, que se hace cada vez más evidente, por el impacto de la pandemia mundial del COVID-19, el incremento alarmante de la pobreza, pero peor aún, un incremento de la pobreza acompañado de un aumento de la brecha entre ricos y pobres. Y eso ha multiplicado los flujos migratorios impulsados por un sistema económico generador de injusticia y encubridor de negocios ilegales, como el such as drugs, trafficking in arms, human organs and persons, especially women and children. Such a situation has led to the multiplication of forms of violence, including the proliferation y a crecientes amenazas a la democracia con su rostro deformado por el populismo, la polarización y la posverdad, como concluye un libro de Moisés Naim reciente que les recomiendo leer. Se llama La venganza del poder. El mapa interactivo de los centros sociales jesuitas que verán a continuación muestra dónde ustedes están arraigados y desde dónde llegan a los que están en los márgenes de la sociedad. En esos lugares y centros ustedes escuchan a los empobrecidos de este mundo. Personalmente admiro su dedicación, su valentía, su lealtad, la fe que los mueve y sobre todo, and above all, your deep friendship with the poor. The map reveals the incredible unity and universality of our mission. It is por una inmensa diversidad en la capacidad de responder desde el carisma que nos une. Indica que el espíritu está vivo, invitándonos a afrontar los desafíos
y hacer el mejor uso posible de los recursos y medios disponibles, entre ellos el conocimiento, el análisis, la capacidad de difundir el mensaje de esperanza y alegría en todas partes, especialmente en medio de los pobres y de las personas vulnerables. En 1949, hace ya un buen tiempo, el entonces superior general de la Compañía de Jesús, el padre Juan Bautista Janssens, decía estas palabras: si uniéramos nuestras fuerzas y trabajáramos en espíritu de unidad, podríamos incidir con mayor fuerza en construir un mundo mejor. Buscando una mayor coordinación y unidad del apostolado social, el padre Pedro Arrupe estableció el Secretariado para la Justicia Social. Las recientes congregaciones generales de la Compañía de Jesús han expresado have expressed that networking and collaboration are fundamental to our mission and way of proceeding. If we work together, the impact of our effort becomes more effective. It is true that we have many individual or local dreams of change in our social centers or institutions. But I am sure that the effect will be much more significant if we not only dream together, but also work as a network among social centers, as well as with other apostolic works dedicated to the various ministries with which we want to attend to the whole human person and the society in which we live. La capacidad de atender y mejoramos el modo de hacerlo. La Congregación General 34ª lo dijo muy claro en su decreto 14. La Compañía de Jesús tiene un enorme potencial sin explotar. Y las redes de personas e instituciones deben poder enfrentarse a problemas globales por medio de la mutua ayuda, de la información conjunta, con imaginación creativa, apertura y humildad. Debemos mantenernos dispuestos a cooperar con cuantos buscan el desarrollo integral y la liberación de las personas. El mapa que hoy estamos presentando refleja muy bien esta potencialidad y se convierte en una poderosa herramienta para ayudar a unirnos creativamente, sentir que no estamos solos y construir narrativas comunes, multiplicando las energías positivas. Este mapa puede sin duda ayudar a desarrollar un sentido de identidad como cuerpo universal con una misión apostólica compartida. Nada puede ser más poderoso que un fuerte sentido de vida-misión, compartida de verdad a fondo en el trabajo en red por el que colaboramos para lograr la máxima eficiencia. Este es el propósito de este mapa interactivo global. Celebro la feliz coincidencia. We celebrate the happy coincidence of the launch of the interactive map on the eve of the third International Day of Human Fraternity, a day in which the United Nations recognizes the gesture of Pope Francis and the Grand Imam of Al-Azhar
in signing the important joint document on human fraternity on February 4, 2019. En ese documento se nos invita a hacer que todo ello, lo que significa los esfuerzos por ampliar y por profundizar la fraternidad humana, sea objeto de investigación y reflexión en todas las escuelas, universidades e institutos de educación y formación, para que se ayude a crear nuevas generaciones que traigan el bien y la paz y defiendan en todas partes los derechos de los oprimidos y de los últimos. Felicito de verdad, de corazón, al Secretariado para la Justicia Social y la Ecología por el inmenso y efectivo trabajo realizado para obtener como resultado este mapa interactivo. Los invito a todos ustedes a utilizarlo entre ustedes para fortalecer aún más el trabajo en red que busca fortalecer los vínculos en el compromiso de la investigación, el análisis sociopolítico y las publicaciones en la lucha por la justicia social y la reconciliación, inspirados en el Evangelio y haciendo uso efectivo del discernimiento ignaciano. Que este mapa se convierta en una herramienta de trabajo, no solo para los centros e instituciones sociales, sino para todas y cada una de las obras apostólicas de la Compañía de Jesús, para ayudarlas a cumplir con el mandato Universal Apostolic Preference. The effectiveness of the map as a working tool to facilitate communications between centers and establish advocacy links depends, in addition to its constant use, on the regular updating of information, so not neglect to keep up to date al día la información sobre su propio centro, su programa, las personas que trabajan allí, lo que hacen, para que otros puedan estar también al día en lo que cada uno de nosotros va haciendo y pueda contribuir desde su perspectiva. Les deseo lo mejor en este encuentro y cuenten con mi apoyo, mi oración, para que Nuestra Señora de la Estrada nos acompañe en esta misión entre los más marginados y vulnerables. Feliz tarde o feliz mañana.